Shalom, shalom, amadas y amados. En esta hermosa tarde de Shabbat, comienzo de Shabbat, vamos a tratar de hacer una reflexión de la parashá número 14, que es Vaera. Bendito Rey Todopoderoso, sé tú el que hable a través de mi boca. Sé tú el que nos dé a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes o escuchando revelación acerca de tu bendita palabra, para que la hagamos vida, para que se fije en nuestra mente, en nuestro corazón, y de esa manera podamos compartirla mejor a todos aquellos a quien tú nos envíes. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. Y bien, la parashá de esta semana es la parashá 14, que nos da una gematría de 5 que dice completo, y una gematría en cuanto a la palabra Vaera de 208. Si reducimos a gematría Catán, es 8 más 2, 10, que se refiere a Adonai. Y justamente se escribe con una Bab, una Aleph, una Resh y una Aleph. Aquí vemos en la palabra Vaera que hay dos Aleph seguidas. Algo muy importante porque sabemos que generalmente las palabras pueden llevar una Aleph y cuando terminan en una A generalmente se usa la letra E. Aquí se utiliza la letra Aleph, y si está presente dos veces es por la importancia de esta parashá en cómo Adonai se va a mostrar al pueblo de Israel y a Egipto, a Misraim. Eh, En cuanto a la gematría de 208 de la parashá, podemos también tomar el número 8 como la letra Het y el 20 como la Kaf, de tal manera que podemos ver que el 8, lo sobrenatural, lo espiritual, en la mano de Adonai. O sea, es la mano poderosa de Adonai la que realiza todos estos portentos que son las plagas, que fueron un azote para todos los egipcios, pero que fueron milagros y maravillas para el pueblo hebreo, que desde Goshen, sin sufrirlas, estuvieron observando todo el poderío de nuestro Abadonai Elohim. Y bien, las citas en esta parashá son en el libro de Shemot, de permítanme, sí, del capítulo 6:2 al 9:35. La Haftará está en Ezequiel 28, del 25 al 29, y la Brida Hadashah, o en el Nuevo Pacto, en Lucas 2:21 a 5:11. Y la parashá empieza diciéndole el Eterno a Moshe: verás lo que haré a Faraón. Yo me mostré a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, como el Shaddai, pero en mi nombre, Yud-Hei, Wad-Hei, o Adonai, no me les presenté. Y yo he oído, he escuchado el clamor de mi pueblo, y en mi misericordia los tomaré, los sacaré de la opresión, debajo de la opresión de Egipto, con grandes juicios, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Aquí podemos ver que ciertamente en nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, el Eterno se mostró como el Shaddai, el más que suficiente o el todopoderoso. Sin embargo, también se había mencionado el nombre de Adonai, Yud Hei Bad Hei. En la zarza ardiente nosotros podemos ver que se presenta ante Moshe y le dice que diga al pueblo hebreo: yo soy el que soy.
y que hablé con Faraón diciéndole que el Elohim de los hebreos lo envía para que deje salir a su pueblo a adorarlo durante en el desierto a una distancia de 3 días, pero también menciona el nombre de Adonai. Yo soy Adonai, Yud Het Bat Hei. Ciertamente el nombre de Adonai se había mencionado, pero como nosotros sabemos, lo que le han dado en llamar nombres divinos no son más que los atributos de Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso. Ahí, en el nombre Yud Het Bat Hei, Adonai, están encerrados todos los atributos, esos 72 atributos y tal vez más, que corresponden al carácter de nuestro amado Adonai. De tal manera que si en estos momentos hace mención de Adonai como Yud Hei Bat Hei, es porque justamente ese atributo de misericordia se iba a mostrar durante todo el tiempo que se iba a tratar con los egipcios, con Faraón, y que el pueblo hebreo iba a observar la grandeza y la misericordia de su creador. Así es que entonces Moshe le dice al Eterno que pues cómo ir a Faraón si ya vio que ni el pueblo le creyó cuando le mostró las señales que tenía que mostrarles para que creyeran que había sido mandado por él, que cómo iba a creerle Faraón, que además él era, su habla no era fluida, era torpe de labios. Entonces el Eterno le dice, pues, ¿quién creó la boca, no? ¿Quién creó el ojo, el oído, todo? Y le dice que Aarón irá con él como su profeta y hablará todo lo que el Eterno le comunique a Moshe, y Moshe a Aarón, y a Moshe lo presentará delante de Faraón como Elohim, o sea, su representante ahí en la corte de Faraón. Y así es como entonces él va ante Faraón para poder pues decir todo lo que el Eterno le ha encomendado para que deje salir a su pueblo. Pero vamos a hacer ahorita una reflexión sobre esto que dice que sacará con mano fuerte, brazo extendido de la esclavitud de Egipto. Se dice que el pueblo hebreo estuvo 430 años esclavo en Misraim. Sin embargo, la esclavitud en sí se dice que nada más fueron 210 años. 210, que es la gematría de la palabra redu. Y redu significa escarbar. Escarbar en esta parasha nosotros lo podemos, esa palabra, entender de muchas maneras. ¿Sí? Escarbar en sí en la tierra para poder conseguir todos los elementos para poder hacer los ladrillos que Faraón pedía. Pero también podemos escarbar en la memoria y ver por qué se habla de 430 años de esclavitud y de 210 de esclavitud real. Resulta que si nosotros recordamos cuando Adonai se presentó ante Abraham para hacer el pacto entre esas partes de animales que le pidió que pusiera lado a lado. Y cuando Abraham le invadió un pesado sueño, de tal manera que solamente Adoní, Yeshua HaMashiach, hizo solo ese pacto paseándose entre las partes, sabiendo que si lo hacía con Abraham, la naturaleza humana de alguna manera iba a impedir que el pacto se cumpliera. Por eso Yeshua lo hizo solo, mientras Abraham le sobrevino un sueño en el que pudo ver la esclavitud de su pueblo.
Se dice entonces que la esclavitud duró 430 años porque se cuenta desde ese mismo momento en el que Abraham se entera de que su pueblo va a ser esclavo en Misraim, y nosotros sabemos que cuando se da una mala noticia, la mente humana no puede evitar estar constantemente pensando en ello. Entonces, esta esclavitud empezó en la mente de Abraham, que obviamente, a pesar de que creyó en la promesa, a pesar de que sabía que el Eterno no los iba a abandonar, se dolió ante el anuncio de que su pueblo, su descendencia, iba a ser esclava en Misraim. Es por eso que se habla de 430 años de esclavitud. Y sabemos que cuando Moshe habla al pueblo para decirles que el Eterno lo había enviado para darles libertad, el pueblo no le creyó, a pesar de las señales. Pero ¿por qué no le creyó? Vio las señales y se sorprendieron y momentáneamente creyeron. Pero después les invadió esa duda porque el pueblo estaba realmente cansado de la opresión, cansado de no ver resultados agradables para ellos, para su gente. Y pues ahí es cuando se nos habla, por ejemplo, de la paciencia, sablanut en hebreo, que cuando uno empieza a tener paciencia se va uno acostumbrando. Se va uno acostumbrando y después de la paciencia viene quizá un abuso de paciencia por parte de los opresores y empieza a aguantar. Ya la paciencia se convierte en un acondicionamiento, digamos, a una situación determinada. Y después de ese acondicionamiento viene un cansancio en el que ya no se espera luchar, no se espera cambiar, sino que se cae en la comodidad negativa de lo que no se quiere vivir y sin embargo no se ve que haya manera de cambiarlo. Así es que el pueblo en estos momentos así se encontraba. De manera que lo que hablaba Moshe lo escuchaban, pero pues como que no le daban importancia porque estaban cansados. No querían, pues ahora sí que, como decimos nosotros, hacerse falsas ilusiones porque pensaban que era algo no posible. En fin, esa era la circunstancia en la que el pueblo hebreo se encontraba en esos momentos durante la esclavitud. Y para colmo, pues al llegar Moshe y pedirle a Faraón que los dejara ir a adorar al Eterno al desierto, recordemos que Faraón les aumentó la carga. Ya no nada más tenían que hacer los ladrillos, sino ellos mismos conseguir la paja para poderlos hacer. Todo esto había desgastado bastante al pueblo de Israel y por eso permanecía así como ausente ante las palabras de Moshe. Entonces era necesario que el Eterno desatara el poder que desató durante las plagas para pues darle el pago que merecía Faraón, sus servidores y el pueblo en sí por la idolatría en la que se movían. Y por otro lado, para que el pueblo hebreo viera la grandeza de su Elohim y entonces creyera y participara con él para emprender ese camino de redención. Sí, porque Moshe fue utilizado justamente, la función que el Eterno depositó en él era para hacer juicio contra la autoridad llevada de mala manera y al mismo tiempo para iniciar la redención del pueblo hebreo, anunciándonos así que ahí fue el principio de la redención y sombra profética de lo que ha de venir con la llegada de Yeshua Mashiach, con la cual se llegará a la redención final, donde nosotros también, esclavizados muchas veces al sistema de este mundo, seremos liberados y llevados a ese reinado milenial con Mashiach, de tal manera que dice que
los sacará de la esclavitud de Egipto. Y sacará, pues es prácticamente, representan estas palabras que dice ese pasú, lo que representan las 4 copas de vino que tomamos durante Pesaj. La primera copa en la que lo sacará, que es la copa del Kiddush. La segunda copa, te dice que los librará, que corresponde a la copa del juicio. La tercera copa, que es la de la redención, pues sí, en la que los va a redimir de todas esas cargas y les dará la libertad. Después dice que los tomará, que será ya la copa que se toma, la cuarta copa, que será la de exaltación, de alabanza, y que los llevará a la tierra prometida, donde él será Elohim del pueblo hebreo y ellos su pueblo. A eso se refiere ese verso que dice que con brazo extendido los tomará, los sacará, los liberará, los redimirá, los tomará para llevarlos e introducirlos a la tierra prometida y los hará su pueblo y él será nuestro Elohim. Esas 4 copas, 3 de ellas las tomamos en Pesach y la cuarta, recordemos, que es lo que Yeshua dijo, que la tomará hasta que todos estemos reunidos en su presencia, en su segunda venida. Y bueno, entonces el Eterno le pide a Moshe que se presente delante de Faraón y le pida permiso para sacar al pueblo, para que lo vaya a adorar al desierto en camino de 3 días. ¿Y por qué dice que si el Eterno es el Eterno y Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere, porque su voluntad es única? ¿Por qué manda a Moshe a que pida a Faraón que los deje ese permiso para dejar salir? Justamente porque el Eterno crea leyes y Él es el primero en aplicárselas, en respetarlas. Entonces, al crear la autoridad en Faraón, al ponerlo como autoridad en Egipto, y como el pueblo hebreo está bajo su autoridad, él no puede saltarse esa autoridad. Tiene que pedir permiso respetando esos principios de autoridad para que el pueblo pueda salir. Pero Faro endurece su corazón y no quiere, y el Eterno se lo advirtió a Moshe: tú le pedirás que los deje salir, pero yo endureceré su corazón. Y así es. Entonces, cuando Moshe le dice que el Elohim de Israel le pide que deje salir a su pueblo, primero vimos que él dijo que no lo conocía y después pues le dice que no. Pero como el Eterno le había dicho, Faraón va a ver lo que voy a hacer, entonces le dice Aarón que arroje su vara al suelo y se convierte en una serpiente. Entonces Faraón llama a sus magos y hechiceros y les pide que hagan lo mismo y también se convierten en serpientes. Pero cuando vuelven a tornarse como vara, la vara de Aarón devora las varas de los hechiceros. Y ahí va la primer vergüenza para los hechiceros. De tal manera que el Eterno lo que pretende aquí es humillar a los hechiceros, quitarles ese orgullo y posteriormente pues a Faraón y a todo el pueblo, a la idolatría, a todos sus dioses, como lo vamos a ver. Entonces empezaron a burlar porque vieron que lo que Aarón había hecho también lo podían replicar los magos de Faraón, de tal manera que se negó a dejar salir al pueblo. Vamos y Aarón y lo comentan con el Eterno, que obviamente sabía lo que estaba pasando, y le pide a Moshe que al otro día temprano vaya al río y sorprenda a Faraón, porque Faraón
se proclamaba Dios, y como Dios no tenía pues necesidades. Entonces engañaba al pueblo y muy de mañana acudía al río para hacer sus necesidades ahí, evacuar. Entonces, al ser sorprendido por Aarón y Moshe, pues obviamente hubo esa vergüenza, o el Eterno más bien quiso avergonzarlo para que pues se dieran cuenta de que no era ningún Dios. Entonces, le dice que deje salir a su pueblo, él no quiere, le pide entonces Moshe a Aarón que extienda su vara sobre el río Nilo y la golpee. Y cuando esto sucede, el agua del Nilo y todo el agua de Egipto, aún la que se encontraba en recipientes, en tinajas de piedra, todas absolutamente se convierten en sangre. Y se dice aquí que Moshe ordena o le dice a Aarón que lo haga porque Moshe no puede golpear con su vara al río. ¿Por qué? No por idolatría, sino porque también aquí hay que reconocer el atributo de la gratitud. Y al ser arrojado, eh, o ser depositado más bien Moshe en la canastilla en el Nilo, pues él vio que el Nilo, fue a través del Nilo que él llegó a ser salvo al llegar a manos de la hija de Faraón y ser cuidado por ella hasta que se convirtió en una persona mayor que huyó a Miriam para casarse, conocer a Yitro, encontrarse con la zarza ardiente, recibir el mensaje que tenía de la misión que tenía que realizar y retornar. Esa fue la razón por la que fue Aarón el que golpeó las aguas del Nilo y no Moshe. Entonces, esta plaga duró 7 días y hubo una gran mortandad de todos los peces que había ahí en el río. Era tal la pestilencia que era insoportable durante esa semana. Y los egipcios desesperados empezaron a excavar redú, como decimos, a las orillas del Nilo para ver si encontraban agua potable que beber, porque no podían tomar el agua del Nilo por las condiciones en que se encontraba. De tal manera que Faro llamó a Moshe para que le pidiera al Eterno que retirara esa plaga, que él dejaría ir a su pueblo. Moshe ora y efectivamente se cesa la plaga de sangre, pero el corazón de Faro era duro y no dejó que el pueblo saliera, de tal manera que Moshe le dijo que Adonai le había dicho que si no dejaba salir a su pueblo, iba a venir otra peste formada por ranas, que las encontraría por todos lados, en su cama, en toda la tierra, en sus hornos, en sus artesas de amasar, en sus mesas, por todos lados. Por todos lados iba a haber ranas y pues obviamente como Faraón estaba obstinado en no dejar salir al pueblo, se vino la plaga de ranas. El Midrash dice que realmente era una sola rana que al abrir su boca expulsó al resto de las ranas que iba a haber ahí. Y el Humash Ben Shem Tov narra de que cuando los egipcios vieron estas ranas asquerosas, las golpeaban para matarlas, pero cuando las golpeaban, justamente salían más ranas de ellas. Entonces era un espectáculo terrible y temible, porque se dice que las ranas eran negras de ojos rojos y que tenían colmillos. Entonces era bastante repugnante ver ranas por todos lados, en las ropas, los platos de comida, en los hornos en donde se pretendía cocer el pan, en la cama de Faraón, por todos lados. Y nosotros aquí tenemos que hacer también hincapié en que estas plagas también están anunciadas en el libro de Revelación.
y también se habla de ranas, que son espíritus inmundos, ¿sí? Porque dice que de la boca de la bestia salen 3 espíritus como ranas. También existe la plaga de sangre y muchas de las que se dan aquí en Egipto también van a tener lugar en el libro de Revelación, ya cuando Yeshua vaya a venir. Entonces, las ranas eran insoportables, no solamente el verlas por todos lados, sino su croar. Tenían enloquecidos a todos los egipcios, de manera que Faraón le pidió, mandó llamar a Moshe y le pidió que orara ante Adonai para que retirara a las ranas. Moshe le dice que así lo hará, que cuando quiere que ore por él, para ser librado de esta plaga, y todavía Faraón le dice, mañana, ¿sí? Era urgente el llamado para que desaparecieran las ranas y sin embargo, en su prepotencia todavía le dice, mañana. Y así es, así lo hace Moshe. Levanta los brazos, ora ante el Eterno y cesan las ranas. Pero entonces los egipcios tienen que estar juntándolas y eran cerros de ranas las que acumularon para poder estar limpiando toda la tierra y todas las casas y todos los lugares donde las ranas se habían producido. También hay un midrash que dice que como Adonai siempre va a hacer sus planes tomando en cuenta o informando a quienes van a intervenir en ellos de lo que va a suceder. Y un midrash dice que pues reunió a las ranas a las que les dijo que pues iban a tener que cumplir esa misión de invadir Egipto durante esa plaga y pues que unas iban a estar en las recámaras, en las cocinas, por toda la tierra, pero ninguna de las ranas quiso entrar a los hornos porque sabían que pues ahí iban a morir. Y nadie quería, y entonces cuando el Eterno dice que quienes van a entrar a los hornos, solamente son una que otra ranita en las que dicen, nosotros lo haremos. Y así lo hacen. Y resulta que ese mismo Midrash dice que cuando cesó la plaga de ranas, todas las ranas murieron y fueron acumuladas en esos cerros de cadáveres de ranas, excepto las que entraron al horno. Las ranitas, las pocas que entraron al horno, ellas continuaron con vida. Y eso nos hace recordar también, y el mismo Midrash cita el episodio que se da con Daniel cuando sus amigos entran al horno y salen ilesos, ¿sí? Cuando se cumple una misión, Adonai siempre va a proteger y a guardarnos de todo. Y bien, entonces el resto de las plagas, la verdad, están agrupadas en grupos de 3 en 3. Las 2 primeras plagas de cada grupo se anuncian a Faraón con la finalidad de, de que dé permiso de salir al pueblo. Pero como sabemos que tiene el corazón duro y que después Adonai mismo se encarga de endurecerlo más, no sucede así. Entonces la tercera plaga, esa no es anunciada, esa aparece de momento, ¿no? Y entonces los magos de Faraón habían podido replicar a las serpientes en sus varas, también replicaron la plaga de sangre y también produjeron ranas. De tal manera que la siguiente plaga no anunciada es la de los piojos. Y aquí Moshe le dice a Aarón que golpee con su bastón el polvo de la tierra. Y al golpearlo, todo el polvo de la tierra se convierte en piojos que invaden a todos los egipcios, incluyendo a Faraón. Y pues ya se podrán imaginar, sí, la picazón, la comezón, la desesperación de estar todos llenos de piojos, porque no nada más eran ellos, sino también el ganado se llenó de piojos. Los magos quisieron, pues replicar esta plaga y ya no pudieron. Ellos ya no pudieron convertir el polvo de la tierra en piojos, de tal manera que reconocieron en ese momento que esa obra
ese portento solo era obra de Adonai. Pero aún así, Faraón no, no quiso ceder, nada más le pidió nuevamente a Moshe que, que pidiera al Eterno que los piojos desaparecieran y que él iba a dejar libre a su pueblo posteriormente. Moshe vuelve a pedir al Eterno que desaparezca la plaga de piojos, ¿sí? Que era, hasta aquí son 3 plagas en las que la plaga de sangre tiene como finalidad quebrar el orgullo de Faraón, ridiculizarlo delante del pueblo para que vieran que no era Osiris, el dios Osiris que se consideraba, y no era más que un ser humano común y corriente, ¿sí? Entonces, en la segunda plaga de ranas, se rompió o se quiso atacar la idolatría de la diosa de la fertilidad que tenía cabeza de rana. En la de los piojos, pues se avergonzó a Get, el dios de la tierra. Y cuando desaparecen los piojos, viene la siguiente plaga, que es la plaga de las moscas. Hay enjambres de moscas que se producen por todos lados. Y era también una situación, pues además de asquerosa, terrible para todo el pueblo de Egipto, que no podía liberarse de ninguna manera de las moscas, ¿sí? Aquí se dice que se va contra el dios Kep y Faraón nuevamente pide que pida a Moshe al Eterno que lo libere de todas las moscas y que dejará ir al pueblo, pero para que le dará permiso más bien para que adoren a Elohim ahí en Egipto. Y Moshe le dice que eso no es posible, porque el sacrificio que ellos hacen es abominación para los egipcios, ¿sí? Los corderos, los animalitos que sacrifican para exaltar al Eterno, pues los egipcios lo ven mal, entonces que no es posible que estén ahí. Entonces Faraón no los deja salir y entonces aparece la peste del ganado. En la peste del ganado se va contra los dioses Apis y Dor y todo el ganado empieza a enfermar, a morirse por esa peste y hay una gran pérdida económica para el pueblo de Egipto, porque todo el ganado muere. Gran parte del ganado, quizá uno que otro se salva, pero mueren. Y es cuando se dan cuenta entonces ellos y Faraón que en el pueblo de Gosén todos los animales, todo el ganado del pueblo hebreo, que era para hacer justamente los sacrificios para adorar a Adonai, ninguno de esos animales murió. Ahí estableció el Eterno la diferencia entre el pueblo egipcio y el pueblo de Israel. Como mientras el pueblo egipcio era azotado por las plagas, por la dureza del corazón de Faro, el pueblo hebreo estaba pues descansando prácticamente ahí en Goset sin que ninguna plaga los tocara y recuperando fuerzas para salir posteriormente en el cruce del Yansu. Cuando el faraón le pide a Moshe que ore nuevamente ante Adonai, para que sea retirada toda esa peste del ganado, Moshe entonces le dice que lo hará, pero hasta aquí es cuando se dice que todavía el Eterno dio oportunidad a Faraón para arrepentirse. ¿Sí? Durante esas 5 primeras plagas, le dio la oportunidad para que se arrepintiera, aun cuando sabía que no lo iba a hacer. Como no lo hizo, entonces sí, ya fue la dureza de corazón de Faraón, más la mano de Adonai, que lo siguió endureciendo de más a más. De tal manera que la siguiente plaga, que ya sabemos que era la tercera del segundo grupo, no anunciada,
se presenta como úlceras. Úlceras en los egipcios, en Faraón, en los sacerdotes que ni siquiera se pudieron presentar delante de Faraón, magos y todo, porque todos estaban llenos de llagas por esas úlceras. Aquí se dice que iba todo en contra del dios Imhotep, de la medicina egipcia, y que esas llagas, esas úlceras, se llamaban kitin o shitim en hebreo, y que eran unas úlceras, unas inflamaciones terribles que producían dolor, picazón y una alta fiebre. Entonces estaban desesperados porque nada les curaba, nada podía mitigarles ese dolor, esa comezón, ese ardor, y la fiebre los consumía. De tal manera que el faraón vuelve a hablarle a Moshe y le dice que ore a Adonai para que le retire esa plaga, que dejará salir a su pueblo. Pero sabemos que no lo hace. Entonces Moshe ora, se retira la plaga de las úlceras, pero entonces Adonai le previene a Moshe y le dice que le diga a Faraón que como no deja salir a su pueblo, va a mandar otra plaga que es la plaga de granizo, una granizada como nunca antes se había visto, ni en el mundo ni en Egipto, y que le anunciaba con anterioridad para que todos los que estuvieran en el campo regresaran a sus casas, para que el ganado, el poco ganado que les quedaba, que estaba ahí, pues también lo tuvieran bajo resguardo en sus corrales, en sus casas, para que no murieran por el granizo. Entonces ya muchos de los egipcios ya estaban creyendo al ver los portentos que estaba desarrollando Adonai, y entonces ellos tomaron a sus animales y se refugiaron en sus casas. Ahí no salieron para nada, pero los que no creían se quedaron fuera de casa y todos murieron aplastados por esos granizos que eran de tamaño bastante considerable. De tal manera que, pues, podemos ver porque hasta aquí, hasta esta plaga, es donde llega nuestra parashá de esta semana. En la parashá siguiente vamos a ver las últimas plagas. En tanto que nosotros podemos ver aquí qué fue lo que se atacó con estas plagas en el pueblo egipcio. Ya vimos primero que nada que se, se demostró la falsedad de los magos al no haber podido replicar todas las plagas como ellos hubiesen querido. Su poder era limitado, por lo tanto se les avergonzó, se les ridiculizó. Al mismo faraón en su orgullo, la gente que pudo ver la plaga de sangre y todo lo que sucedió en el río, pudo darse cuenta que en realidad no era un dios. Se avergonzó a los dioses de la fertilidad, de la medicina, de la tierra, del ganado, y con ello, ¿qué hubo? Fue mermando el potencial de Egipto, porque pues hubo pérdidas materiales y físicas muy grandes, ¿sí? Se dañó la salud, se afectó la economía, la riqueza con la muerte del ganado, con todo lo que se destruyeron las cosechas, la cebada, el lino, el trigo no, porque todavía no era una época en la que estuviera, pues ahora sí que germinando. La cebada y el lino sí, porque ya estaban en crecimiento, entonces se destruyó toda esa cosecha. Hubo las pérdidas materiales por la muerte del ganado, como dijimos. Es toda la situación de Egipto en esa pestilencia, todas las enfermedades que aparte se pudieron haber producido por el río contaminado, por la contaminación de la tierra por las ranas, por la peste de ese ganado, todo
lo malo que sucedía con las moscas en los hogares, en los alimentos y demás. Y pues de esta manera el Eterno puso de manifiesto la falsedad de todos sus dioses. En la siguiente parashá también vamos a ver las siguientes plagas donde se sigue avergonzando a esos dioses, destruyendo la idolatría, haciendo que el pueblo hebreo se afirme en su emuná hacia el Eterno, y el pueblo egipcio, pues muchos persistan en su dureza de no creer en el Eterno, pero otros sí empiecen a convencerse de que el Elohim de los hebreos es el Todopoderoso. Y podemos ver entonces en esta parasha todo lo que tiene que ver con idolatría, con la falta de emuná en el Eterno. Porque cuántos de nosotros en la actualidad, cuando tenemos alguna dolencia, alguna enfermedad, se recurre luego al médico y hasta los curanderos, hasta los hechiceros, para que sanen esas dolencias, aun cuando muchos de ellos profesan la religión católica, el cristianismo, aún las raíces hebreas. Todavía hay dudas en el corazón, a pesar de haber escuchado de todas las proezas que el Eterno hizo en Misraín. A pesar de toda esa grandeza, todavía, desafortunadamente, como se dice, el pueblo hebreo salió de Egipto, pero no ha sido capaz de sacar a Egipto de su corazón. Y siguen con muchos pensamientos en su corazón, en su mente, actuando como esos esclavos que estuvieron ahí en Misraín. Y es lo que el Eterno se duele. Se duele porque nos tomó, nos sacó, nos liberó, nos redimió, nos sacó al desierto para estarnos preparando ahí, quitando la mentalidad de esclavo y que pudiéramos transformarnos en esos seres hijos de Elohim, hijos del Todopoderoso, en cuyo carácter residen también los rasgos de Adonai como sus hijos, y todavía no acabamos de creerlo. Todavía seguimos con falta de emuná. Es por eso que debemos, amados hermanos, estar orando continuamente ante nuestro Padre Celestial y en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que nos ayude en nuestra incredulidad y podamos tener emuná, podamos creer, porque no sabemos qué tiempos vamos a vivir, qué tiempos van a vivir nuestros hijos. Si como se dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros, a pesar de que la conocemos, sabemos que todo, y la palabra lo dice, todo lo que fue será, y todo lo que será ya fue. De tal manera que nosotros, y como lo mencionábamos hace unos momentos, que estas plagas, muchas de ellas aparecen en el libro de Revelación antes de la venida de Yeshua HaMashiach. Podemos darnos cuenta que en todas las cosas que se vengan habrá mucha similitud de la que se vivió ahí en Misraín, y que todos los incrédulos desafortunadamente van a tener que ser golpeados por esas plagas, makot en hebreo. Sí, esos golpes que van a tener que recibir por no creer, pero también nosotros como hijos de Elohim debemos de confiar en Él, confiar plenamente de que seremos resguardados así como resguardó al pueblo hebreo en Goshen, y que nos estará preparando, capacitando, fortaleciendo para ese segundo éxodo, para ir con Yeshua HaMashiach como la novia, como su pueblo amado, al reino milenial. Entonces, amados, tenemos que aprender
de todas estas experiencias, de todas estas enseñanzas que en su bendita palabra nos da en el libro de Shemot, que no es más que el anuncio de la redención para el pueblo de Adonai y poder colaborar con él, creyendo, teniendo emuná, sabiendo que todo proviene de él, que él está en el control de todas las cosas y que nosotros solamente tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y ahí es donde radica la clave. Tenemos que tener una comunión con él, estar orando constantemente para que él nos muestre lo que tenemos que hacer en cada situación. Porque en nuestras propias fuerzas sabemos que nada podemos hacer. Alejados de él, nada podemos hacer. Sin él, nada somos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues rendirnos a él como nuestro Adonai, como nuestro Abba amoroso, que no permitirá males mayores para sus hijos. Y nosotros en obediencia, hacer lo que nos corresponda hacer lo que su Rúa nos muestre en cada momento, en cada situación, qué hacer. Y estar hablando constantemente a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a todas las personas que Adonai nos ponga en nuestro alrededor, de todas estas cosas, de todas estas proezas, de todas estas plagas, de toda la vida, vivencias que tuvieron nuestros patriarcas y matriarcas para aprender de ellos y así, llegado el momento en una situación similar, saber nosotros lo que tenemos que hacer, siempre ayudados por el poder de su Rúa, porque no es así, no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de su Rúa, que hemos de salir adelante y Él nos introducirá, nos tomará, nos liberará, nos introducirá a la tierra que fluye leche y miel en ese reinado milenial y se confirmará el pacto de que Él será y ha de ser siempre nuestro Elohim y nosotros su pueblo amado. Gracias, amadas, por su atención. Espero que con esta parashá, con las subsiguientes y con las que ya pasaron, estemos recibiendo revelación del Eterno y la guianza para actuar correctamente. Gracias te damos, Rey, por el privilegio que nos das de estar unidos, compartir tu palabra, tus enseñanzas, y danos esta revelación que tanto necesitamos para saber qué hacer, sobre todo en esas situaciones donde no sabemos cómo actuar, pero que tú, con el poder de tu Rúa, nos llevarás a hacerlo correctamente. Gracias te damos, Abba, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve amén.